Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti. Así es, Señor, si notas que aprendimos a andar solos, si notas que aprendimos a vivir sin ti, Señor, háblanos y corrígenos. Qué bueno esta preciosa mañana. Muy buenos días para todos nuestros queridísimos amigos que se conectan cada mañana a través de la virtualidad, allí a través de nuestra plataforma de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar ahí siempre en conexión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, pero también con este siervo que cada mañana está compartiendo con ustedes estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Mil bendiciones a los amigos que nos escriben de diferentes lugares, de diferentes poblaciones, de diferentes ciudades, de diferentes naciones. Argentina, allá tenemos hermanos en Argentina, también allá en España y en otros continentes, ¿cierto? Continente sudamericano. Entonces, mis amados preciosos de Dios, mil bendiciones en esta preciosa mañana para todos ustedes. Quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios, a un texto quizás muy conocido por muchos de nosotros que encontramos en uno de los profetas menores, el profeta Oseas. Oseas, usted me entiende, ¿cierto? Oseas. Entonces, el libro del profeta Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer esta palabra en esta preciosa mañana para compartir ese pensamiento, esa idea que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oiga, qué poderosa palabra, qué poderosa palabra. He aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hoy estaremos compartiendo este tiempo devocional bajo el título Aprendiendo con dolor. Aprendiendo con dolor. Esto me hace recordar dos aspectos importantes que quiero tratar. Uno de ellos es recordar mi niñez. Recuerdo mi niñez por un momento cuando estaba en ese proceso de preparación académica en mi niñez, donde mi señora madre me enseñaba. Yo no sé cuántos recuerdan que nuestros padres en tiempos antiguos, nosotros nos sentábamos con ellos en el proceso de aprendizaje académico, pero ellos se sentaban al lado nuestro, se sentaban con la correa, se sentaban con las reglas, se sentaban con algo y nos enseñaban, pero aprendíamos ¿cómo? Muchas veces aprendíamos con dolor, porque nuestro papá nos corregía y de pronto cuando no dábamos una respuesta que fuera muy acertada, pues entonces ellos ahí mismo nos disciplinaban y nosotros aprendimos, pues ese fue el caso mío, yo aprendí bajo el dolor, porque mi madre se sentaba al lado mío y cuando yo daba una respuesta incorrecta me daba un balazo. Y entonces, como quien dice, aprende por las buenas o aprende por las malas, pero que aprende, ¿cierto? También conocí de un hombre hace aproximadamente 20 años atrás. Este hombre era un hombre que había conocido el Evangelio, conocía la palabra de Dios, pero por razones, motivos, circunstancias, el hombre comenzó a apartarse de Dios, comenzó a alejarse de Dios. El hombre comenzó a poner en un último lugar las cosas de Dios para poner en primer lugar las cosas seculares. Recuerdo como si fuera hoy que aquel hombre
habiéndolo tenido todo, de un momento a otro quedó completamente en la miseria, quedó completamente sin nada, quedó completamente desprotegido. Tenía una buena rentabilidad económica, tenía una buena posición, tenía muchas bendiciones que Dios le había dado, pero él cambió esas bendiciones que Dios le había dado por las cosas del seculares. Llegó el momento donde quedó completamente sin nada. Y la única manera de este hombre volver a los brazos del Señor Jesucristo fue a través del dolor, fue a través de la crisis, a través de la hambruna, cuando se vio prácticamente durmiendo por allá en medio de las gallinas, durmiendo y comiendo como el hijo pródigo, comiendo prácticamente lo peor de los alimentos cuando estaba enseñado a comerse unos buenos manjares. Ahí el hombre reflexionó, ahí el hombre analizó lo que estaba sucediendo y volvió a los brazos del Señor, ¿cierto? La reprensión divina es el modelo de Dios para traer a su pueblo de regreso a la obediencia. Se lo quiero repetir. La reprensión divina es el modelo de Dios para atraer a su pueblo de regreso a la obediencia. Cuando estudiamos el libro del profeta Oseas, encontramos unas hermosas analogías o una hermosa analogía, donde el profeta nos presenta como modelo a esa esposa infiel, ¿cierto? Esa esposa infiel que le es infiel a su esposo, a pesar de que su esposo le había dado unos buenos privilegios, a pesar de que su esposo la había cuidado, le había dado vino, le había dado aceite, le había dado trigo, la tenía bien cuidada, pero aquella mujer no valoró lo que su esposo le estaba haciendo por ella y se fue en pos de sus amantes, ¿cierto? Se fue detrás de sus amantes, se fue detrás de otras cosas, ¿sí? ¿Qué nos representa esa analogía? Representa al pueblo de Israel que, a pesar de todas las bendiciones que Dios le había dado, a pesar de cómo Dios lo había bendecido, lo había prosperado, lo había llenado de grandes bendiciones, el pueblo de Israel se iba detrás de sus amantes a través de los ídolos, ¿cierto? Se prostituyó el pueblo, y entonces cuando Dios ve que el pueblo se prostituye, entonces Dios dice, usa al profeta y le dice: ve y diles que yo les hablaré, les atraeré y les llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Entonces, qué importante, mis amados preciosos de Dios. Oiga, qué tremendo, ¿no? Muchas veces el hombre tristemente no aprende por las buenas, no aprendemos por las buenas, y cuando usted y yo no estamos dispuestos a aprender por las buenas, pues aprendemos de otra manera, pero que aprendemos, ¿cierto que sí? Entonces recuerde que la reprensión divina es el modelo de Dios para atraer a su pueblo de regreso a la obediencia. Y voy a decirte algo que puede sonar un poquito cruel, duro, pero es la realidad. ¿Qué tendrá Dios que usar contigo y qué tendrá Dios que usar conmigo para que nosotros volvamos de regreso a la presencia de Dios? ¿Qué tendrá que hacer Dios contigo y qué tendrá Dios que hacer con nosotros para que nosotros comprendamos que nos hemos apartado de Dios, que nosotros nos hemos colocado en un primer lugar cosas que deben de ocupar un tercer o un cuarto lugar, pero nosotros hemos puesto muchas cosas en primer lugar, ¿cierto que sí? Entonces, aquí encontramos un contraste. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, encontramos un contraste. Dice, pero. Ese pero nos traza un contraste. ¿Qué significa ese contraste? Entonces, el contraste que Oseas nos presenta ante la infidelidad de Israel es: yo los atraeré, las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Encontramos tres verbos. ¿Cuáles son esos tres verbos que el texto nos presenta? Primero, el verbo atraer o traer, el verbo llevar y el verbo hablar. Tres verbos.
Y bajo esos tres verbos que encontramos, vamos entonces a hablar acerca de aprendiendo con dolor. Aprendiendo con dolor. Primero, Dios dice, la atraeré. Cuando habla de la atraeré, pues recordemos de que ahí encontramos a aquella mujer, porque encontramos una historia real, pero que se convierte en una analogía que nos representa, que representa la infidelidad de Israel para con su Dios. ¿Y qué dice Dios? Yo atraeré ¿a quién? A ese pueblo, a esa nación que es Israel, que se había ido en pro de otros dioses, que se había prostituido, que había abandonado a su Dios, que se había apartado de su Dios, que a pesar de que de su Dios la había bendecido y la había llenado de muchas bendiciones, Israel se había prostituido. Israel se había prostituido con los dioses paganos. Vamos a mirar qué nos dice allí el versículo 5 del capítulo 2. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué hacía o qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, conociendo la verdad de Dios, conociendo la ley, conociendo los principios establecidos por Dios en su palabra, ¿qué hacían ellos? Se prostituyeron. Se iban en pro de otros dioses, ¿cierto? Fornicaban con otros dioses, o sea, hacían culto a otros dioses. Tal vez nosotros decimos en el día de hoy, pero esa no es mi posición. Pero hermano, quizás de pronto tú no estás haciendo culto o no estamos haciendo culto a otros dioses, pero estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Estamos apartándonos de Dios, o poco menos nos importa buscar la presencia de Dios. Y a veces, hermano, o en este caso, Dios tuvo que llevar a Israel a una condición precaria para que ellos entendieran y comprendieran de que se habían alejado de su Dios, de la obediencia a Dios. Entonces, aprendiendo con dolor, ¿cierto? Aprendiendo con dolor. Yo las atraeré. Dios le dice, Él mismo los iba a traer. Y yo quiero decirte que quizás a ti no te ha traído el hombre. Quizás el hombre te ha aconsejado. Quizás el hombre te ha dicho, amigo, amiga, hermano, eso que estás haciendo no es correcto, tienes que cambiar ese estilo, tienes que cambiar esa forma, tienes que cambiar ese modelo, pero quizás de pronto nosotros no hemos querido. No hemos querido aprender con amor, no hemos querido aprender bajo el consejo, no hemos querido aprender de una manera voluntaria. Yo quiero decirte, prepárate. Y preparémonos, porque si no estamos dispuestos a aprender por las buenas, vamos a aprender bajo el dolor, bajo el dolor. Entonces, Israel no valoraba las bendiciones de su esposo. Mire lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo 2. Estamos haciendo una exégesis de este pasaje. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Sabe qué hacía Israel? Mire que aquí habla de varios elementos: trigo, vino, aceite y plata. ¿Qué representa estos cuatro elementos? Representan las bendiciones que Dios le daba al pueblo de Israel. Las bendiciones representan las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado bendiciones a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una familia, nos ha dado unos hijos. Dios te ha dado la vida, nos ha dado salud, nos da el alimento. Dios te ha dado el empleo que ahora tienes y que nosotros tenemos. Dios nos ha dado el regalo más grande que cualquier hombre en la vida puede recibir: la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre se prostituye. ¿Qué hace la humanidad? La humanidad va en pro de sus propios dioses, va en pro del pecado, de la maldad. El hombre se deja inclinar su corazón por las cosas de este mundo, y hay muchos hombres y mujeres que, siendo conocedores de la palabra de Dios, se han estado desviando en estos últimos tiempos, ¿cierto? Ya poco les importa buscar a su Dios.
poco o menos les importa buscar la presencia de Dios. Se han olvidado y nos hemos olvidado que el vino, que el aceite, que el trigo y la plata que tenemos no ha sido por nuestra propia fuerza, ha sido porque Dios nos ha bendecido, ¿cierto? Entonces Dios, mire, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo primero que ellos hicieron fue que despreciaban y tenían en poco las bendiciones que Dios les daba. Por eso Dios dice, la atraeré, yo la atraeré. O sea, el mismo Dios iba a intervenir. Y yo quiero decirte, preparémonos. Preparémonos porque Dios te ha enviado consejeros. Dios nos ha enviado consejeros. Dios nos ha hablado a través de la palabra y nos ha expresado lo que Él ha querido expresarnos a través de su palabra, pero nosotros no hemos querido escuchar la voz de Dios. Preparémonos, porque si Dios, hermano, ha enviado mensajeros para hablarnos y nosotros no hemos querido, Dios mismo va a actuar. Dios mismo va a hacer su intervención divina y Dios mismo va a obrar, hermano, en nosotros. Y qué tremendo, porque la reprensión divina es el modelo de Dios para traer a su pueblo de regreso a la obediencia. Si tú y yo no queremos obedecer de una manera voluntaria, Dios va a tener que disciplinarnos, ¿cierto? No nos gusta la disciplina y cuando hablamos de la disciplina no nos gusta. Pero quiero decirte que Dios al que ama, dice el escritor del libro de los Hebreos, que Dios al que ama azota y disciplina y reprende a todo aquel que ha tomado por hijo. Si nosotros somos hijos de Dios y nos estamos prostituyendo y nos estamos apartando de la voluntad de Dios, Dios mismo te va a traer, Dios mismo te va a disciplinar, Dios mismo te va a dar el pao pao. Segundo punto a tratar en esta mañana, le llevaré al desierto. Aleluya, le llevaré al desierto. Dios atrae a su nación y la va a llevar ¿a qué? Al desierto. Mire que ahí encontramos, dice, he aquí yo la traeré y la llevaré. Verbo llevar. El mismo Dios iba a llevar ¿a qué? A su nación a un lugar desértico. El desierto es una figura retórica que usa el escritor para mostrarnos la corrección de Dios. Para mostrarnos la corrección de Dios. No era que Dios los iba a llevar para un desierto, literalmente, no. El desierto es una figura literaria, una figura retórica que utiliza el profeta para mostrar la corrección de Dios para su pueblo. Y yo quiero decirte, hay hombres y mujeres. Hace unos meses atrás el Señor me daba esta palabra y hoy el Señor vuelve y me da esta palabra. Hay hombres y mujeres que se tienen que estar preparando, porque si no queremos aprender por las buenas, vamos a aprender con dolor. Si usted no quiere corregir, si yo no quiero corregir, si no queremos corregir nuestra conducta, si no queremos corregir nuestro comportamiento de una manera voluntaria, lo vamos a aprender, o aprendemos por las buenas o aprendemos en el desierto. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo queremos aprender? ¿Cómo quieres aprender tú? ¿Cómo queremos aprender cada uno de nosotros? ¿Por medio del amor de Dios o por medio de la corrección de Dios? Mire que el profeta dice, les llevaré al desierto, ¿cierto? Entonces el desierto sería una experiencia de dolor para el pueblo de Israel. Mira el versículo 6 y 7 del mismo capítulo 2 de Oseas. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero mire lo que Dios tiene que hacer con muchos hombres y con muchas mujeres. Mire lo que Dios tuvo que hacer con Israel, ¿cierto? Tuvo que llevarla a un proceso de dolor, llevar la nación a un proceso de dolor, a un proceso de tristeza, a un proceso de sufrimiento, para que ellos comprendieran el plan de Dios y el propósito de Dios.
porque Dios les enviaba a los profetas. Miqueas, que es contemporáneo con Oseas, Jonás, que es contemporáneo con Oseas, que les había profetizado en varias ocasiones acerca de su conducta y comportamiento. Ellos no querían escuchar. Y entonces, como no querían escuchar de una manera voluntaria, Dios dijo, no quieren escuchar por las buenas, entonces van a escuchar por las malas. Permítanme utilizar esa expresión. Pero ¿cómo iban a escuchar ellos? ¿Cómo iban a corregir? Hermanos, a través del dolor, a través del dolor. Y hay gente que no aprende si no es a través del dolor. Hay gente que no aprende, que no corrige si no es a través del dolor. Porque venga una enfermedad, porque venga un problema económico, porque se presente un problema grave, hermano, que no tenga solución. Y a veces tenemos que esperar que lleguen esas circunstancias difíciles, donde veamos quizás de pronto un hijo agonizando, donde veamos a nuestro padre agonizando, donde veamos que traten, hermano, con lo que más usted y yo amamos, hermano, porque ese es el desierto que a veces Dios permite para traer a sus hijos de regreso a casa, para traer a sus hijos de regreso, hermano, a los amoríos con su esposo, que es nuestro Padre Dios. Muchos están enamorados del mundo, muchos se han enamorado en este último tiempo de las cosas seculares, muchos se han enamorado de los deleites y placeres de este mundo, pero yo quiero decirte que hay tiempo para que regreses voluntariamente a los brazos de tu esposo. Hay tiempo para que regreses nuevamente a los amoríos con nuestro Padre eterno. Regresa ya. Ya no es el tiempo de estar con los amantes, ya no es el tiempo de estar por allá en fornicación ni adulterando con los ídolos ni con las cosas de este mundo. Regresemos nuevamente al amor del Señor, ¿cierto que sí? Y si no tomas la decisión de regresar, pues Dios te va a traer. Por las buenas o por las malas te va a traer y va a usar el desierto. ¿Va a usar qué? Te va a rodear de espinos, dice el profeta. Te va a acercar. Busqué en otra versión y la palabra acercar significa colocará muros. O sea que los muros impedían que se pudiera avanzar. O sea que ese muro representa la imposibilidad de poder alcanzar lo que queremos alcanzar. La imposibilidad. Hay gente, hermano, y siento de parte de Dios decir, hay gente que no ha podido lograr muchas cosas porque Dios le ha colocado muros, porque Dios los ha acercado, porque Dios ha impedido que tú alcances muchas cosas, porque estás haciendo las cosas a tu manera. Entonces Dios te colocó obstáculos y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no me salen las cosas? Porque Dios te tiene en el desierto. Usted se pregunta ¿por qué yo estoy orando y orando y orando y orando y no veo la respuesta? Porque Dios te tiene en el desierto para que aprendas que es más importante buscar a Dios que buscar los amantes de este mundo. Oiga, qué tremendo. Lo rodearé de espinos, cercaré con cetro, no hallará sus caminos. Y dice, buscará a sus amantes y no los hallará. ¿Quiénes eran los amantes de Israel? Eran las otras naciones, las naciones vecinas que se encontraban alrededor de ellos, que ellos consideraban que de ellos dependía su protección, que de ellos dependía su fortaleza. Se habían olvidado que la fortaleza de ellos no dependía de los egipcios, no dependía de otras naciones, sino que dependía de Dios. Hay mucho hombre y mujer que cree que su vida depende de la plata que tiene en el bolsillo, que creemos que nosotros dependemos del conocimiento y la sabiduría que tenemos porque Dios nos la ha dado. Pero yo quiero decirte que llegará el momento donde ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni el dinero que podamos tener, ni la plata en el banco, ni el trabajo que tengas ni tengamos te van a alcanzar, porque llegará el momento donde Dios tendrá que tratar contigo, porque tu corazón y mi corazón se ha ensoberbecido, se ha llenado de orgullo, de arrogancia, de soberbia, y nos hemos olvidado que lo que tenemos no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios en su misericordia le plació darle. Hermano, y si usted y yo no reconocemos que lo que tenemos es por gracia y no por nosotros mismos, llegará el momento donde Dios dice hay que cercarlo. Hay que llevarlo al desierto, hay que llevarla al desierto, hay que hacerle entender que lo que tiene no lo tiene por su fuerza, que lo que ha conseguido no lo ha conseguido por su fuerza, que lo que tiene es porque yo se lo he dado. Y mire qué tremendo, ¿cierto? Le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. En el desierto, hermano, perdía todos los beneficios de su esposo.
En el desierto, Israel iba a perder todos los beneficios de su esposo. Mire lo que dice el versículo 8, por favor. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, versículo 9, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré la lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo, si no te corriges, Dios va a comenzar a quitar. Yo no sé qué Dios va a quitar. Siento de parte del Espíritu en este momento, oh Maíasía, hay cosas que Dios va a quitar de tu vida porque tú no has querido corregirte, porque no hemos querido corregirnos, porque no hemos querido volver nuevamente al amor con Dios. Y mire que Dios dijo, le voy a quitar la lana, le voy a quitar el vino, por cuanto no lo valoraron, por cuanto no lo tuvieron en cuenta, por cuanto me abandonaron. Yo les voy a quitar lo que yo les había dado, yo se lo voy a quitar. Dios le va a quitar a muchos hermanos, muchas cosas les va a quitar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque y los va a meter en el desierto, y ahí en ese desierto, cuando no tengas lo que tanto amas, cuando no tengas lo que te ha separado de Dios, ahí en ese desierto te vas a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta que es mejor buscar a Dios que abandonarlo. Es mejor buscar a Dios que abandonarlo. Y recuerda que la reprensión divina es el modelo de Dios para atraer a su pueblo de regreso a la obediencia. La reprensión divina Dios la utiliza ¿para qué? Para atraerte a Él, para que regreses a los amoríos con el Señor. Y terminemos en esta mañana diciendo, como ese tercer punto, hablaré a su corazón. Hermano, todo lo que sucede alrededor de nuestra vida es la voz de Dios. No son cosas casualidades. Todo lo que está sucediendo en tu vida, ¿tú crees que son casualidades? No, no son casualidades. Es la voz de Dios. Pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Vea, yo quiero que vaya conmigo en esta mañana, ya terminando, en el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermano, Dios nos habla a través de las circunstancias. Usted decide si oye o si hace el sordo. Sí, hay un dicho que dice que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, o no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, como usted lo quiera decir. Hay gente que Dios le está hablando a través de las circunstancias, lo que está sucediendo en tu vida, lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en nuestra vida, es la voz de Dios diciéndote, tienes que corregirte, tienes que corregir esto, yo no sé qué tendrá usted que corregir. Usted es el único que conoce cómo está su vida, yo no lo conozco, ¿cierto? Ni usted tampoco me conoce a mí en toda la plenitud. Mira lo que dice Job, dice, le hablaré a su corazón, dice el profeta, capítulo 33 de Job, versículos 14 y 15, y terminamos en esta mañana. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Dice, pero el hombre no entiende, dice el escritor de Job. Pero el hombre no entiende. Oye, hermano, hay gente que parece como, perdóneme, eso dice la Biblia, somos como el mulo. No entendemos, que viendo no vemos, y oyendo no escuchamos nada. Lo que está sucediendo, hay alguien que Dios nos está hablando en esta mañana. El Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombros, sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. El versículo 16 dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. También, mira lo que dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todo su hueso, o sea, con enfermedad que le hace que su vida aborrezca y el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. ¿Qué tiene que esperar, hermano? ¿Qué tendrá Dios que hacer con nosotros para que nosotros comprendamos que necesitamos regresar a Dios? Que necesitamos regresar a Dios.
que necesitamos volver a los amoríos con el Señor. Dios nos está hablando. Dios te ha venido hablando a través de lo que está sucediendo en tu vida. Eso, sí, eso que estás viviendo, Dios te está hablando, Dios te está mostrando. Solo que tú no lo has querido entender o yo no lo he querido entender, ¿cierto? Pero Dios te está hablando a través de las circunstancias. Vuelve de regreso. Lo que Dios está haciendo en este momento no es para destruirte, sino para que regreses, hermano, tu corazón regrese a Dios.